Illumination. Illumination. Replicación de ADN en eucariotas. Los integrantes de este proyecto somos Xavi Gómez, Agneris Gudiño y mi persona, Jonaiker Godoy, y somos de primer año, sección 5. Bueno, demos inicio a este tema. ¿Qué es la replicación del ADN? Es el proceso por el cual las células sintetizan una copia idéntica de una molécula de ADN, usando el ADN existente como molde de nuevas hebras de ADN, originándose así dos moléculas de DNA hijas. DNA y ADN es lo mismo, de secuencia idéntica a las del DNA original. Esto permite el paso de información genética a la descendencia, tanto la de una célula como la del individuo. Y ahora, ¿cuándo ocurre la replicación del ADN? El ADN se replica de la división celular, tanto en la mitosis como en la meiosis, el periodo S de la interfase del ciclo celular. La duplicación o replicación del ADN se caracteriza por ser bidireccional. La síntesis es en dos direcciones, pero siempre en el sentido del extremo 5 al extremo 3. Semiconservativa. A partir de una hebra original, templada, se copia una nueva. Semidiscontinua. Se replica una hebra adelantada y una retrasada, que están compuestas por fragmentos de Okazaki. Y aquí les traemos algunos laboratorios que estudian la biología molecular. La Universidad de Sevilla, la Universidad de la República de Uruguay, de la Facultad de Medicina, y el Laboratorio de Biología Molecular ubicado aquí en Venezuela. Y siendo un poco más específico, en Caracas. Dentro de las biomoléculas que participan en el proceso de replicación tenemos el ADN, el cual es el material genético que se replica, el ARN, el cual se utiliza para formar los cebadores, el ADN polimerasa, que son enzimas responsables de la síntesis de nuevas hebras de ADN, las helicasas, que son enzimas que desarrollan la doble hélice de ADN, las proteínas SSB, las cuales son proteínas que estabilizan las hebras simples de ADN, la primasa, que son enzimas que sintetizan los cebadores de ARN, el ADN ligasa, las cuales son enzimas que unen los fragmentos de Okazaki, y las telomerasas, que son enzimas que mantienen los telómeros en los extremos de los cromosomas. El proceso de la replicación del ADN en células eucariotas consta de 3 etapas, las cuales son el proceso de iniciación, elongación y terminación. En el proceso de iniciación, el ADN eucariota se une a proteínas conocidas como histonas para formar estructuras llamadas nucleosomas. Durante la iniciación, el ADN se hace accesible a las proteínas y enzimas involucradas en el proceso de replicación. Existen localizaciones cromosómicas específicas llamadas orígenes de replicación, donde comienza la replicación. En algunas eucariotas, como las levaduras, estas localizaciones se definen por tener una secuencia específica de pares de bases a los que se unen las proteínas de iniciación de la replicación. En cambio, las proteínas de iniciación de la replicación podrían identificar y unirse a modificaciones específicas a los nucleosomas en la región de origen. Ciertas proteínas reconocen y se unen al origen de la replicación y luego permiten que las otras proteínas necesarias para la replicación del ADN se unan a la misma región. Se dice que las primeras proteínas que se unen al ADN reclutan a las otras proteínas. Dos copias de una enzima llamada helicasa se encuentran entre las proteínas reclutadas para el origen. Cada helicasa se desarrolla y separa las hélices de ADN en ADN monocatenario. A medida que el ADN se abre, se forman estructuras en forma de Y, llamadas horquillas de replicación, debido a que dos helicasas se unen. Se forman dos horquillas de replicación en el origen de la replicación. Estas se extienden en ambas direcciones a medida que la replicación avanza
creando una burbuja de replicación. Existen múltiples orígenes de replicación en el cromosoma eucariota que permiten que la replicación se produzca simultáneamente, en cientos a miles de ubicaciones a lo largo de cada cromosoma. Proceso de elongación. Ocurre a medida que la ARN polimerizada se mueve a lo largo de la secuencia de ADN y añade al ARN el crecimiento de los ribonucleicos complementarios con la hebra de ADN, que sirve de molde a medida que la ARN polimerizada pasa por la hebra de ADN. Esta vuelve a unirse con su hebra antisentido. La polimerización llevada a cabo por la ARN polimerizada consiste en ataques nucleofílicos del oxígeno en posición 3 de la cadena de ARN, creciente al fosfato alfa del siguiente precursor nucleotídico que será añadido con la secuencia de formación de enlaces fosfodiéster y la liberación de una molécula de pirofosfato. El conjunto comprendido de la hebra de ADN, la ARN polimerizada y la hebra de ARN naciente se conoce como burbuja o complejo de transcripción. Terminación. Los cromosomas en eucariotas tienen múltiples orígenes de replicación, los cuales inician la replicación casi simultáneamente. Cada origen de replicación forma una burbuja de ADN duplicado a cada lado del origen de replicación. Finalmente, la hebra principal de una burbuja de replicación alcanza la hebra rezagada de otra burbuja, y la hebra rezagada alcanza el extremo 5 del fragmento anterior de Kazaki. En la misma burbuja, la ADN polimerizada se detiene cuando alcanza una sección del molde de ADN que ya se ha replicado. Sin embargo, la ADN polimerizada no puede catalizar la formación de un enlace fosfodiéster entre dos segmentos de la nueva cadena de ADN y cae. Estas secciones no unidas de la cadena principal de azúcar fosfato en una cadena de ADN completamente replicada se denominan mellas. Una vez que se han replicado todos los nucleótidos molde, el proceso de replicación aún no ha terminado. Los cebadores de ARN necesitan ser reemplazados por ADN y las mellas en la cadena principal de azúcar fosfato deben conectarse. El grupo de enzimas celulares que eliminan los cebadores de ARN incluyen proteínas, FEN1 y RNASH. Las enzimas EFN1 y RNASH eliminan los cebadores de ARN al inicio de cada cadena líder y al inicio de cada fragmento de Okazaki, dejando huecos de ADN molde no replicado. Una vez retirados los cebadores, una ADN polimerizada de flotación libre aterriza en el extremo 3 del fragmento de ADN anterior y extiende el ADN sobre el hueco. Sin embargo, esto crea nuevas millas. En la etapa final de replicación del ADN, la enzima ligasa se une a las cadenas principales de azúcar fosfato en cada sitio de mella. Después de que la ligasa haya conectado todas las mellas, la nueva cadena es una cadena ADN larga y continua y las moléculas de ADN hija están completas. Y como importancia debemos tener en cuenta que la replicación del ADN es un proceso genético fundamental que es esencial para el crecimiento y la división celular. La replicación del ADN implica la regeneración de una nueva molécula de ácido nucleico, el ADN crucial para la vida. La replicación del ADN es importante para regular adecuadamente el crecimiento y la división de las células, conservando todo el genoma para la próxima generación. Y con esto concluimos el tema. Muchas gracias.